Hola, antes de empezar comenta desde qué ciudad y país estás viendo este video. Siempre es increíble saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora dime, ¿crees que una traición puede ser solo un error? ¿O piensas que cuando la confianza se rompe, nada vuelve a ser igual? Esta es la historia de Javier y Martina, una pareja de Guadalajara, México, que vivió junta durante 30 años. 3 décadas de amor, de rutina, de promesas cumplidas y algunas olvidadas. Hasta que, en una sola noche, todo se vino abajo. Javier siempre fue un hombre tranquilo, trabajador, paciente, de esos que creen que el amor verdadero resiste al paso del tiempo. Martina, en cambio, era más viva, más alegre, el tipo de mujer que iluminaba el lugar al que llegaba. Tenían 2 hijos ya grandes, una casa construida con esfuerzo y una relación que a los ojos de los demás parecía sólida, pero lo que nadie sabía era que, detrás de las risas en las cenas familiares y de las fotos felices en las redes sociales, había algo que se estaba perdiendo poco a poco: la intimidad. Los besos se hicieron raros, las conversaciones más cortas y las salidas en pareja fueron reemplazadas por noches solitarias en el sofá. Aún así, Javier confiaba completamente en ella. Cuando Martina decía que iba a salir con sus amigas a bailar, él sonreía y respondía: «Disfruta, amor, te mereces divertirte». Nunca fue un hombre celoso. Le gustaba verla feliz. Sentía orgullo de la mujer independiente que era. Pero ese viernes, algo dentro de él se sintió distinto. Tal vez fue el silencio extraño de la casa, o tal vez ese presentimiento que solo quien ama puede sentir. Martina salió hermosa. Un vestido rojo, un perfume que él no sentía desde hacía tiempo, y un brillo en los ojos que mezclaba nostalgia con libertad. Javier se quedó en casa con una copa de vino y el corazón en silencio. Pensó en enviarle un mensaje, pero no quiso parecer controlador. Pasaron las horas. Los hijos dormían. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana y ella aún no había regresado. Cuando la puerta por fin se abrió, Javier fingió estar dormido. Martina entró despacio, tropezando en sus propios pasos, riendo sola. El olor a alcohol y perfume llenó la habitación. A la mañana siguiente, ella despertó con dolor de cabeza y los ojos cansados. Javier, sentado en la mesa, tomaba café en silencio. Ella intentó disimular la incomodidad. «Anoche fue una locura. Creo que me pasé con la tequila». Él solo respondió: «Imagino». Y en ese imagino había algo que ella todavía no entendía: el comienzo del fin. En los días que siguieron, todo parecía normal, o casi. Martina volvió a la rutina. Preparaba el desayuno, ordenaba la casa, hablaba de los hijos, como si nada hubiera pasado. Pero Javier notaba algo distinto. Una mirada que evitaba la suya, un toque apresurado, un beso frío de buenas noches. Intentó ignorarlo. Se repitió a sí mismo que era solo cansancio, resaca, coincidencia. Pero la intuición, esa no calla tan fácil. El martes siguiente, mientras acomodaba el armario, Javier encontró algo que no esperaba: el vestido rojo que Martina había usado el viernes. Tenía una mancha en la parte baja y un olor fuerte a perfume mezclado con algo que él no lograba identificar. Era un olor extraño que no pertenecía a esa casa, ni a ella. Por un instante se quedó congelado. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer advertirle lo que la mente aún se negaba a entender. Cuando Martina regresó del trabajo, él intentó sonar casual: «Te divertiste el viernes, ¿no?». Ella sonrió, algo nerviosa. «Ah, sí, fue genial. Las chicas estaban súper animadas. Hacía tiempo que no me reía tanto». «¿Con quién fuiste exactamente?». «Con Lucía, Carla. Y creo que Vía también apareció». Ese «creo», apenas pronunciado, fue suficiente para encender la alarma dentro de él. Javier nunca había sido un hombre controlador. Pero esa noche, mientras ella dormía, tomó el celular de Martina por primera vez en 30 años. Las manos le temblaban. El corazón le dolía solo por desconfiar. Y ahí estaba. Una sola línea, pero devastadora: «Ya llegué bien. Fue una locura. Todavía puedo sentir el sabor de la tequila y de tu beso». Firmado solo con la letra M. Se quedó sin aire. No sabía si lanzar el teléfono lejos o despertar a su esposa en ese mismo momento. Pero no hizo nada. Solo se quedó mirando la pantalla iluminada en la oscuridad del cuarto, sintiendo como 30 años se derrumbaban sobre él. Cuando el sol salió, Javier aún no había dormido. Y por primera vez en todo el matrimonio, no sabía cómo mirarla sin ver la traición escondida detrás de su sonrisa. Más tarde, en la mesa del desayuno, Martina notó el silencio denso que llenaba el aire. «Estás raro hoy. ¿Pasó algo?». Javier respiró hondo. «Pasó, sí, pero quiero darte la oportunidad de contármelo tú primero». Ella frunció el ceño confundida. «¿De qué hablas?». «Del viernes, del bar, del baño». El rostro de Martina se volvió pálido. La taza que sostenía tembló entre sus dedos.
Y antes de que pudiera decir algo, él completó. Vi los mensajes. Martina guardó silencio. Las palabras parecían atoradas en la garganta, hasta que por fin murmuró. Estaba borracha, Javier. Fue un error. No sé ni lo que hacía, pero él no respondió. Porque a veces el silencio es el grito más fuerte que alguien puede dar. El silencio que se instaló entre ellos parecía infinito. Martina buscaba palabras, pero todo lo que venía a su mente sonaba frágil, pequeño, insignificante frente al peso de lo que había hecho. Javier la observaba fijamente, no con odio, sino con una tristeza profunda, silenciosa, de esas que cortan más que cualquier grito. ¿Borracha?, repitió él con la voz baja, casi un susurro. ¿Esa es tu explicación después de 30 años juntos? Ella se cubrió el rostro con las manos, los ojos enrojecidos. No sé qué pasó, Javier. Las chicas me animaron a salir. Yo no quería, lo juro. Tomé unas tequilas, empecé a bailar y cuando me di cuenta, ese hombre estaba ahí. Me habló, me elogió y hizo una pausa buscando aire. No pensé. Simplemente dejé que pasara. Javier negó con la cabeza incrédulo. ¿Dejaste que pasara? Martina, eso no es tropezar con una piedra. Eso es traicionar. Es mirar todo lo que construimos y tirarlo por la ventana. Ella lloraba. Lo sé. Y me odio por eso. Desperté al día siguiente queriendo retroceder el tiempo, queriendo borrar todo. Fue un error horrible. Javier se levantó, comenzó a caminar por la cocina. Cada palabra de ella era como una espina clavándosele en el pecho. ¿Sabes qué hacía yo mientras tú estabas con él? Estaba en casa, tratando de que los niños se durmieran. Y todavía te mandé un mensaje diciendo, diviértete, amor. ¿Y sabes qué respondiste? Un corazón. Martina cubrió el rostro avergonzada. Nunca quise hacerte daño. Él se acercó, la voz temblorosa pero firme. Pero lo hiciste. Y lo peor, es que ni siquiera tuviste que quererlo. El reloj marcaba cada segundo como una sentencia. Martina intentó justificarse otra vez. Fue el alcohol, Javier, te lo juro. Si hubiera estado sobria, no lo habría hecho. Él suspiró, esbozando una sonrisa amarga. Entonces, 30 años de fidelidad dependían de una copa de tequila. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza y lloró. Javier se acercó a la ventana mirando el cielo gris de Guadalajara. Afuera la vida seguía. Los autos pasaban, los pájaros cantaban, la ciudad respiraba. Pero dentro de esa casa, el tiempo se había detenido. No sé qué me duele más, dijo él finalmente, sin darse la vuelta. ¿Saber que me traicionaste? ¿O saber que para ti fue solo un error de una noche? Martina dio un paso hacia él. Te amo, Javier. No quiero que esto nos destruya. Él la miró por fin con los ojos húmedos. Deberías haber pensado en eso antes de entrar a ese baño. Los días siguientes fueron un desierto de palabras. Javier y Martina seguían viviendo bajo el mismo techo, pero ya no compartían nada. No había risas, ni charlas, ni siquiera discusiones. Solo un silencio denso, pesado, que se sentía en cada rincón de la casa. Javier dormía en el cuarto de huéspedes. Martina, en la cama matrimonial que antes compartían, ahora inmensa, vacía, fría. A veces despertaba en mitad de la noche y estiraba la mano buscando su calor, pero solo encontraba el vacío. Los niños, aún pequeños, percibían que algo andaba mal. Preguntaban, «¿Papá ya no duerme contigo, mamá?» Y ella, con una sonrisa forzada, respondía, «Está cansado, cariño. Solo necesita descansar». Pero ni ella misma creía esas palabras. Cada gesto cotidiano se había vuelto una tortura. Preparar el café, oír el sonido de los cubiertos, cruzar miradas en el pasillo sin saber qué decir. Javier la evitaba, no por desprecio, sino porque cada vez que la miraba revivía la escena que lo había destruido. Martina intentaba compensar con pequeños gestos. Le preparaba su comida favorita, planchaba su camisa, dejaba una taza de café caliente en la mesa. Pero Javier sabía que no era amor, era culpa. Y la culpa, cuando llega, no reconstruye, solo pesa. Por las noches él se quedaba en el sofá mirando la nada. Parecía más viejo, más cansado, como si en pocos días hubiera envejecido años. Martina lo observaba en silencio, sintiendo un dolor que la consumía. No por lo que él hacía, sino por lo que ella había causado. Una mañana, Javier bajó a la cocina y encontró una taza de café y un papel doblado sobre la mesa. Reconoció la letra de Martina. Temblando leyó, «Sé que no merezco tu perdón, pero sigo siendo la mujer que te amó por 30 años. Dime qué puedo hacer para intentar arreglarlo». Javier suspiró, apoyó el papel en la mesa y se quedó mirando por la ventana. No respondió, porque a veces el silencio es la única respuesta posible cuando el amor está demasiado herido para hablar. Durante semanas vivieron así, dos fantasmas compartiendo un hogar. Ella intentando acercarse, él huyendo sin correr. Martina hablaba de los niños, del trabajo, del clima.
Y Javier respondía con frases cortas, educadas pero distantes, hasta que una noche ella no pudo más. Javier, por favor, háblame. No soporto este vacío. Él levantó la vista, con ojeras profundas y el alma cansada. Estoy hablando, Martina. Solo que ya no sé qué más decir. ¿Me odias tanto así?, preguntó ella con un hilo de voz. Él respiró hondo. No, el problema es que todavía te amo. Y eso es lo que más duele. Martina rompió a llorar. Javier cerró los ojos tratando de contener las lágrimas, porque el perdón, entendió en ese instante, no es un interruptor que se enciende. Es un proceso lento, doloroso y a veces imposible. Los días siguieron su curso, aunque dentro de esa casa el tiempo parecía detenido. Martina se movía como un fantasma. Preparaba el desayuno, ayudaba a los niños con la tarea, fingía normalidad. Pero en cada silencio, en cada mirada evitada, sentía el eco del error que había cometido. Javier, por su parte, se refugiaba en la rutina. Iba al trabajo, regresaba tarde, comía poco, no porque quisiera castigarla, sino porque ya no sabía cómo ser el mismo hombre que había sido antes de aquella noche. Lo que más lo atormentaba no era la imagen del baño, ni el mensaje, ni siquiera el engaño en sí. Era la pregunta que lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. ¿En qué momento dejamos de ser nosotros? Una tarde gris, mientras ordenaba la biblioteca, Javier encontró un libro viejo. Entre sus páginas cayó una fotografía. Era de ellos dos, jóvenes, riendo frente a la primera casa que habían comprado. Las manos manchadas de pintura, la ropa sucia, los ojos llenos de ilusión. Recordó aquel día como si fuera ayer. Martina había pintado un corazón torcido en la pared y él había prometido no borrarlo nunca. Para que siempre sepamos que incluso lo imperfecto puede ser hermoso, le había dicho. Sostuvo la foto entre los dedos temblorosos y sintió un nudo en la garganta, porque ahí estaba todo lo que habían sido. Amor, esfuerzo, promesas cumplidas, sueños compartidos. Y ahora solo quedaban los escombros. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Javier la llamó. Martina, necesitamos hablar. Ella bajó las escaleras despacio con los ojos hinchados y las manos frías. Sabía que algo definitivo estaba por venir. Se sentaron frente a frente, separados por la mesa del comedor que había presenciado tantos cumpleaños, tantas risas. Y ahora lágrimas. Javier habló con calma, pero con el peso de quien lleva mucho tiempo callando. 30 años. Es una vida, Martina. Pasamos por tanto. El nacimiento de los niños, las deudas, las mudanzas, las enfermedades, los viajes. Y yo siempre creí que nada podría rompernos. Pero ahora entiendo que lo que nos destruyó no fue solo lo que hiciste, fue lo que vino después. El silencio, el miedo, la distancia. Martina intentó responder, pero él levantó la mano suavemente. No me interrumpas. Yo te amé más que a nada en este mundo, y tal vez por eso. Ya no puedo mirarte sin ver al hombre con quien estuviste. Ella bajó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre la mesa. Javier continuó. No quiero castigarte ni humillarte. Solo quiero paz. Y la verdad es que contigo ya no la tengo. Martina sollozaba con la voz rota. ¿Entonces esto es el fin? Javier suspiró mirándola con ternura, no con rencor. No sé si es el fin, pero sí es mi límite. Hizo una pausa y con la voz temblorosa añadió. Te perdono, Martina, pero no para seguir contigo, sino para poder seguir adelante. Ella asintió sin poder hablar. No había más palabras que pudieran cambiar lo que ya estaba dicho. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando Javier se levantó. El aire olía a café recién hecho, el último que Martina había preparado para él. Sobre la mesa dejó una nota corta y una maleta pequeña. No llevaba mucho. Unas camisas, un libro y la fotografía que había encontrado la noche anterior. Se acercó al cuarto de los niños, los besó en la frente sin despertarlos y salió sin hacer ruido. Martina lo vio desde la ventana. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza. No gritó, no corrió tras él. Sabía que nada de lo que dijera podría detenerlo. Javier caminó despacio por la calle, sintiendo el sol tibio en el rostro. No era rabia lo que sentía, tampoco tristeza. Era algo nuevo, una mezcla de alivio y vacío, porque por primera vez en meses ya no cargaba el peso del rencor. A veces perdonar no significa quedarse, significa soltar para poder respirar. Mientras se alejaba, pensó en todo lo que habían vivido. Los aniversarios, las risas, los silencios compartidos. Y también en lo que se había perdido para siempre. Había comprendido que el amor puede resistir muchas cosas, pero sin confianza, sobrevive apenas como un eco del pasado. Martina permaneció en la puerta, viendo cómo el auto desaparecía al doblar la esquina. Las lágrimas caían sin fuerza, resignadas.
Sabía que lo que había destruido su matrimonio no fue solo una noche de tequila, sino la certeza de que después de ella, nunca más serían los mismos. Durante semanas siguió viviendo en la misma casa entre recuerdos y culpas. Guardó la taza que él solía usar, dobló las camisas que había dejado. Cada rincón parecía un testigo silencioso de lo que fue y ya no sería. A veces pensaba en escribirle, decirle que lo seguía amando, pero luego entendía que el amor no siempre basta. Porque cuando la confianza se rompe, el perdón no reconstruye, solo cierra la herida para que deje de sangrar. Javier, por su parte, comenzó una nueva vida. Alquiló un pequeño apartamento cerca del trabajo. En las noches, salía a caminar por las calles de Guadalajara, observando a las parejas que reían en los cafés, y se preguntaba si algún día volvería a amar con la misma pureza. Quizás no, pero al menos había recuperado algo que también era valioso: su paz. ¿Y tú? Si fueras Javier, ¿perdonarías una traición cometida bajo el efecto del alcohol? ¿O creerías que el alcohol solo revela lo que ya estaba oculto en el corazón? Responde en los comentarios. ¿Tú perdonarías? Y no olvides suscribirte al canal para escuchar más historias como esta. Historias de amor, culpa y decisiones imposibles.